Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Biblia conmigo. Esta noche vamos a estar predicando, o más bien enseñando acerca del tema de la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio. Y le invitamos a que abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1, versículos número 3 y número 5. Así que se lo tiene ahí conmigo. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Doy gracias al Señor siempre que me acuerdo de ustedes por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Gloria sea al Señor. Bueno, lo primero que queremos en esta noche establecer es que Pablo está en esta carta. Él está agradecido a Dios por la participación de la iglesia en Filipo en medio del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, partiendo de ahí, vemos que Pablo inicia la carta saludándole en el versículo 1, el versículo número 2, y luego el verso número 3, él empieza a expresar su gratitud a Dios por la participación de la iglesia en el ministerio de él. ¿De qué me habla esto? De que Pablo tenía una estrecha comunión con los hermanos de la iglesia de Filipo. Inclusive ahorita vamos a explicar un poco cuán estrecha, cuán cerca era la realidad o la comunión que Pablo tenía con esta iglesia. Y en esta lección vamos a ver la comunión precisamente de Pablo con Timoteo y con otro hombre que se llamó Epafrodito. Ellos dos fueron clave en el ministerio del apóstol Pablo, específicamente el ministerio de Pablo hacia Filipo. De hecho, Epafrodito fue clave porque cuando Pablo quiso enviar a Timoteo a que fuese con un mensaje de parte de Dios o la carta a la iglesia de Filipo, no pudo enviarlo y Pablo terminó enviando a Epafrodito como su representante. Entonces, la comunión entre los hermanos fortalece el testimonio de la iglesia. Esto es bien importante porque a veces tomamos muy ligeramente, ¿verdad?, el poder que hay detrás de esta unidad, de este apoyo, de este respaldo, de esta comunión en el ministerio. La palabra comunión viene de una palabra griega que la mayoría de ustedes ya conocen. Vamos a ver si alguno de ustedes se acuerda qué significa la palabra comunión y lo puede poner ahí en la barra de los comentarios. La palabra comunión, se la voy a decir. La palabra comunión viene de una palabra griega que es la palabra koinonia. Y la palabra koinonia viene también precisamente, se deriva de la palabra koinos y significa comunión, significa mutua comunión. Y en este caso, otras versiones utilizan la palabra compañerismo, utilizan la palabra participación, utilizan la palabra asociación. Entonces, son todas sinónimos. Entonces, la palabra comunión, cuando hablamos de la comunión en el Evangelio, estamos hablando de ese compañerismo, de esa participación, de esa asociación entre los unos y los otros por el bien de la obra del ministerio. Entonces, tanto la vida como el ministerio del cristiano deben suceder en colaboración con el de otras personas. O sea, los tiempos del llanero solitario, ya eso no existe, amado. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Necesitamos colaborar los unos con los otros, así como nosotros, precisamente, la Biblia nos habla a nosotros colaboradores con Cristo Jesús. Entonces, lo primero que quiero en esta hora, lo primero que quisiera traer aquí a colación es una preguntita, precisamente. ¿Cuándo fue fundada la iglesia de Filipos? Vamos a ver si hay alguien por ahí que sepa decirme. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más, donde podamos nosotros. Si no, lo que tienes que leer la pantalla. Esto fue fundado en el año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, allá vemos que junto a Pablo estaba Silas, estaba Timoteo, inclusive estaba Lucas. Todos estos hombres trabajaron en comunión
con el apóstol Pablo, juntos por el bien y el desarrollo de la iglesia en Filipo. Mire, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, como iglesia precisamente, tenemos que unirnos en aquellas cosas que estamos de acuerdo y dejar las cosas que nos dividen a un lado. Todo por el bien y la comunión en el ministerio. Entonces, Filipo fue la primera iglesia que se fundó en Europa. Escúchelo bien, la primera iglesia que se funda en Europa fue la iglesia de Filipo. Y esta iglesia se convirtió precisamente, y esto es bien importante y bien significativo y tiene hasta mucho sentimiento envuelto, porque esta iglesia no era una iglesia rica. Sin embargo, fue la iglesia que se convirtió en el principal respaldo del ministerio del apóstol Pablo. Increíble. La comunión que tenía Pablo con los hermanos de Filipo fue el puente para el sustento ministerial de Pablo, literalmente en el campo de las misiones. O sea, esta gente abrazaron la visión de Dios en el corazón de este hombre que se llamó Pablo, y como iglesia unieron fuerzas, hicieron comunión con el apóstol Pablo. Así que podemos atribuirle a la iglesia de Filipo también el hecho de que toda la Europa y la Asia de aquellos tiempos fuese llena con el evangelio de Jesucristo, porque Pablo dijo: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Imagínense el poder que tiene una iglesia que abraza la visión de Dios y trabaja en comunión con un hombre que tiene llamado de parte de Dios. Y fue esta iglesia una iglesia ejemplar. Ahora, Pablo escribió a los filipenses, y él escribió la carta a los filipenses mientras se encuentra detenido, preso en Roma. Qué interesante. Pablo está hablando a una iglesia de la cual le está dando gracias por su colaboración. Gracias por estar conmigo. Gracias porque han sabido respaldarme. Gracias por la comunión que me han mostrado. Mas, sin embargo, yo estoy preso mientras les escribo esta carta. Ese es el contexto en el cual se escribe esta carta a los filipenses. Se cree que para los años, el año 63 después de Cristo. La situación geográfica de este lugar de Filipo la constituía en una puerta de entrada hacia lo que se conocía la Europa de aquel tiempo. Entonces se le llamó Filipo precisamente en honor a Felipe, el padre de Alejandro el Grande. Entonces, de ahí entonces nosotros podemos aprender otro principio que quiero compartir con ustedes acá, y es que vivir para Cristo no es algo que hacemos aislados de la gente. Vivir para Cristo no es algo que hacemos aislados de la gente. Es decir, cuando nosotros decimos yo vivo para Cristo, decimos o implica esto que nosotros tenemos comunión con otros hermanos, otros cristianos, amén, que también son hijos de Cristo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vivir para Cristo no es algo que hacemos aislado? Y la respuesta la encontramos en la Biblia. Allá en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 10, dice la palabra: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el verso número 10 dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando tenemos comunión unos con otros, eso alimenta cierto sentido de responsabilidad hacia nuestro hermano. Es decir, como le preguntó Dios allá a Abel: ¿dónde está tu hermano Caín? Bueno, y yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, precisamente la comunión hace que se eleve ese estándar de responsabilidad hacia la vida de nuestros hermanos. Y esto me hace pensar, amado, en cuántas veces nosotros, queriendo hacer una cosa o queriendo hacer otra, nos encontramos en esta disyuntiva de ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo posteo o no lo posteo? ¿Por qué? Porque ciertamente tengo la libertad de hacerlo, pero que tengo un grado de responsabilidad hacia el bienestar de mis hermanos por medio de la comunión que me hace cuestionar cuál es el espíritu que hay en mí cuando quiero decidir hablar de una manera o de otra. Entonces,
Un ejemplo de lo que es el trabajo en comunión lo hallamos, o el trabajo en equipo, lo hallamos nada más y nada menos que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, fíjese esto, Jesús escoge a 12 para que trabajen con él y uno de ellos lo iba a traicionar. Mas, sin embargo, Jesús no negó tener comunión con él. Hoy día hay personas que en el nombre de Jesús rechazan al prójimo porque piensan diferente a ellos o porque sencillamente no avalan la conducta de vida de esta persona. La Biblia me dice a mí que Jesús era amigo de los pecadores, comía con ellos. Sin embargo, no se hizo como ellos, pero influenció en la vida de ellos. Entonces, Jesús envió a estos 12 que escogió, los envió de 2 en 2 a los 70. Cuando los envió de 2 en 2. No los envió como llanero solitario. Esto me habla una vez más de que mejor son 2 que 1. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Es importante que vivamos nuestras vidas y que hagamos la obra del ministerio ayudándonos unos a otros. No hay espacio en la iglesia del Señor para celos ministeriales. No hay espacios para debates que nos dividen y nos hacen fraccionar la iglesia. No hay espacio para los famosos clics y los grupitos. Debemos de tener comunión los unos con los otros. Los domingos, cuando tú sales a comer después del culto, ¿por qué no invitas a aquel hermano que sabes que no tiene la capacidad financiera de hacerlo? A veces no lo hacemos porque sencillamente no tenemos comunión con esas personas. Lo primero que yo quiero entonces en esta noche compartir es precisamente la comunión en el Evangelio, pero por medio de la comunión con los hermanos y con los pastores y con los diáconos. Esto es muy importante para nosotros poder decir que tenemos una comunión con el Evangelio. Y capítulo 1, verso 1 al 2 de Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Fíjese cómo Pablo dirige la carta e incluye a todos y cada uno de estos grupos, a los santos, es decir, a los hermanos de la iglesia. Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, entiéndase, los pastores y diáconos. Entonces dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo tiene una comunión, vamos a decirlo así, amado, con todas las esferas de la iglesia. ¿Okay? Yo siempre he creído que un buen pastor, y no lo digo por alabarme a mí mismo, pero un buen pastor, un pastor siempre debe oler a ovejas. Yo no concibo un líder que lidera personas con las cuales no quiere mezclarse. No concibo la idea de un pastor que no tiene la capacidad, o vamos a decir, no tiene la delicadeza de codearse de personas de la iglesia, de hablar con ellos a la salida, de salir a comer con ellos, sino que tiene que estar siempre entre líderes, entre otros pastores, entre diáconos, y esto, amado, es bien importante porque eso nos hace recordar a nosotros la tarea y el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Y la referencia de Pablo a todos los líderes de la iglesia de Filipos destaca, entre otras cosas, el grado de comunión que había entre los líderes y los demás hermanos. Preguntémonos nosotros que somos líderes y ustedes que son hermanos. En Casa de Bendición, ¿estamos teniendo nosotros discrepancia? ¿Estamos careciendo de lo que es tener una comunión nosotros como hijos de Dios? Debemos todos hacernos la pregunta. Pablo dice que envía la carta y saluda a los santos también, no solamente a los diáconos, no solamente a los pastores. Significa que por la gracia de Dios, nosotros, los que hemos sido llamados hijos de Dios, también hemos sido santificados por Dios y ahora hemos sido apartados para Dios y formamos parte del pueblo de Dios. Toda persona, escúchele bien, lo voy a decir con mucha delicadeza, pero con mucha énfasis. Toda persona que se dice ser hijo de Dios y no puede tener comunión con los mismos hermanos en la fe, debe de tomar un tiempo para cuestionarse, orar y pedirle al Señor que le dé la capacidad de poder vencer esa barrera. Las palabras obispos y las palabras diáconos que utiliza el apóstol Pablo se traducen
respectivamente como los líderes que realizaban una tarea ministerial, especialmente pastoral. La palabra obispo, la palabra pastor y la palabra anciano y la palabra presbítero en la iglesia tienen toda una misma etimología con diferentes matices. Ahora, el diácono, a diferencia del obispo o el pastor, se resaltaba porque se dedicaba más a la tarea de servir a las necesidades de los demás. Entonces, para un diácono poder tener comunión con el evangelio, debe de vivir a la altura del título que lleva. Allá vemos, por ejemplo, y esto explica que el diácono debe ser una persona que debe estar en constante comunión con los hermanos de la congregación. Algunos piensan que los diáconos eran ayudantes de los pastores. De hecho, hay algunos escritos, ¿verdad?, de que se cree que al inicio el trabajo del diaconado era un trabajo prácticamente casi como un pastor asistente, para que usted me entienda. Esta gente eran servidores de la iglesia, tanto administrativa, pero también espiritualmente. Y en el libro de Hechos hallamos un ejemplo. De hecho, es el primero y el inicio de lo que es el ministerio del diaconado en las Escrituras. En el capítulo 6, versículo 1 al 7, leemos Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los obispos, de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, de hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Escuche bien, esto es bien importante, porque aquí lo que destaca este pasaje, entre muchas cosas, es que el líder espiritual, entiéndase el pastor de la iglesia, tiene como tarea principal dedicarse a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces los pastores, debido al tamaño de las iglesias que nosotros lideramos, pues nos toca hacer de todo un poco. Pero realmente la tarea que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros es orar y dedicarle el tiempo a las Escrituras para poder predicarlas y enseñarlas con pues de una manera correcta. Entonces dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, esta gente, lo que yo leo aquí es que estuvieron en plena comunión y acuerdo con los apóstoles. Ellos dijeron: hay una necesidad, creemos que esta es la manera como Dios nos está guiando a resolverla. Y ellos dijeron: estamos de acuerdo con ustedes. Y dice: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que la comunión produce resultados en el evangelismo. La comunión produce crecimiento en la iglesia. Y dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos últimos versos me hacen recordar las palabras de Jesús cuando, orando al Padre, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dijo las siguientes palabras. Versículo 21, él dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, en otras palabras, Jesús oraba por la comunión dentro de la iglesia para que el mundo recibiera el mensaje como un mensaje de parte de Dios y no de parte de los hombres. La verdad es que la comunión en la iglesia produce crecimiento. Eso no podemos negarlo. Pero este crecimiento viene cuando la comunión se traduce o se forma en servicio a los demás. La comunión implica estar de acuerdo en una misma visión, implica trabajar a favor de las metas del líder que Dios haya puesto en autoridad, cualquiera sea el peldaño que tal persona ocupe. Los primeros 2 versos de Filipenses capítulo 1, 1 al 2,
son una oración, pero a la misma vez es un saludo de Pablo pidiendo que la bendición de Dios y la gracia y la paz de Dios sea sobre ellos, porque han sido un pueblo que han tenido comunión con el evangelio. Es decir, una iglesia que vive en comunión es una iglesia que experimenta crecimiento por la gracia y el favor de Dios para con cada uno de sus miembros. Entonces, vemos entonces que debemos nosotros ser como Pablo, y Pablo demuestra su agradecimiento a Dios por la comunión en la iglesia de Filipo. Versículo 3 al 7 del capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Jesús está continuamente obrando, es lo que yo veo aquí, en cada uno de nosotros, que somos la iglesia del Señor, para que aprendamos a vivir en comunión los unos y los otros. Si respetamos la hermenéutica de este versículo, si hacemos una interpretación contextual, vamos a ver que cuando dice ahí que Dios va a perfeccionar la obra en nosotros, está dentro de un contexto que habla de la comunión de nosotros con el evangelio. Entonces, verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. La iglesia de Filipo tuvo a bien entonces trabajar en comunión con la autoridad. Pero quiero ver esto, amado, porque es importante que no olvidemos que Pablo está preso. Fíjese esto, porque a veces, ¿verdad?, dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Es decir, cuando el líder no está, otro quiere levantarse como cabeza. Mas, sin embargo, aquí Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes, aunque yo estoy preso, han sido un ejemplo de que Dios está trabajando en una obra que Él está perfeccionando en ustedes, en esa comunión que ustedes tienen con la obra del ministerio, con el evangelio presente. Entonces, Pablo está ahí, está en una situación difícil, pero es como, para él es como si él estuviera con ellos y ellos estuvieran con él ahí en su tribulación. No olvide que Pablo está encarcelado, y desde la cárcel él está muy contento de saber que los hermanos siguen en plena comunión unos con otros. Es como cuando nosotros los pastores nos tomamos algún día, vamos a decir un domingo, y no vamos a la iglesia. No sé cuál es el fenómeno, pero yo antes de ser pastor fui oveja. Ocurre de repente una gripe que la mitad de la congregación no va al culto ese día. Entonces, Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios que ustedes no son así. Aunque yo no estoy ahí presente con ustedes, la comunión, el ejemplo, la unidad, el respaldo de ustedes hacia Dios, el evangelio de Dios, y hacia mí como ministro de Él, es tremenda. Doy gracias a Dios por eso. Pablo dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, una conducta intachable. Y el apóstol enfatiza que esa comunión existía desde el primer día en que ellos creyeron y había permanecido hasta ahora. ¿Qué me habla eso a mí? Que hubo una consistencia que habla de madurez dentro de la iglesia de Filipo. Aquella comunión producida y Pablo en su corazón hacía que al ver esa comunión él orara a Dios dando gracia y que hubiese gozo. Ahora imagínese usted, Pablo preso, y escuchar que la iglesia de Filipo se ha dividido, que se han levantado falsos maestros, que se han levantado falsos predicadores y falsos profetas. El corazón de él estuviese destruido. Mas, sin embargo, él dice: no, más bien yo estoy agradecido a Dios porque la iglesia ha permanecido como una iglesia que tiene comunión con el evangelio. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, dice el apóstol. Entonces, la seguridad
de saber que la obra de Dios comenzó y que la obra que Él comenzó en la iglesia iba a ser completada, estaba basada precisamente en la fidelidad de los filipenses. Y en el verso 6 Él dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no puede perfeccionar su obra en gente que no estén dispuestos a cooperar con Él. Pero la palabra que Pablo dice aquí, estoy persuadido. Nosotros diríamos, estoy más que seguro. La palabra es peito. Y es una palabra griega y significa convencido. O sea, el texto diría, Pablo desde la cárcel dice, y yo me lo imagino Pablo hablando quizás ahí con algún compañero, o es que yo estoy convencido que mi iglesia no me va a fallar. Yo estoy convencido que Casa de Bendición es una iglesia que tiene comunión con Dios. Y de hecho, la versión, traducción en lenguaje actual, lo traduce de la siguiente manera. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. En ocasiones, amado, uno como pastor ve a los hermanos que se convierten y de repente comienzan a dar fruto, pero rápidamente. Y uno como pastor puede discernir que esa persona va a ser usada grandemente por Dios, bien tremendamente. Y nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da ese testimonio y nos hace sentir como Pablo. Yo estoy convencido, yo estoy seguro de que esa joven, de que ese muchacho, de que ese hermano, esa hermana va a ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, usada por Dios poderosamente. Y no es de sorprendernos que Pablo gozaba de esa estrecha comunión espiritual con los filipenses y lo destaca en las palabras que él declara en el verso 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes. ¿Por qué? Por cuanto los tengo en el corazón, dice él. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¡Wow! Es una estrechez, es algo tan tremendo, amado. Es un amor de este pastor, el apóstol Pablo, a la iglesia. Es algo tan... Nosotros debemos aprender mucho de él. Ahora, tenemos que ver también que el poder espiritual de nuestra relación, estoy queriendo ver aquí un momentito. Nuestra relación con otros creyentes puede llegar a ser más fuerte que los lazos naturales o biológicos, inclusive con los propios miembros de nuestra familia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que a veces tenemos más comunión con los hermanos de la iglesia a quienes no conocemos que con nuestros propios familiares de sangre, biológicos? La pregunta merece una respuesta y la respuesta puede ser muy diversa, pero lo más común es porque a veces nuestros familiares no comparten la misma verdad de las escrituras que nosotros abrazamos. No estoy hablando de religión, estoy hablando de que no tienen la misma relación con el Cristo que salva como la tenemos nosotros. Entonces, o ya sea porque viven lejos o por cuestiones de problemas familiares, pueden ser diferentes razones. Ahora, vamos a hablar entonces de algunos ejemplos de lo que es un ministerio sacrificado. Y esto es importante porque entonces lo que vemos es que en medio del sufrimiento, el sacrificio del apóstol Pablo y otros compañeros también ministros de él, no dejaron, o sea, la iglesia no los abandonó. Y vemos en el verso 19 al 26 del capítulo número 2 y dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Claro, ahí habla claramente de que Timoteo y la iglesia de Filipo ya tenían relación. Entonces dice el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Pablo había visto en Timoteo un espíritu, vamos a decir, abnegado, un ministro entregado, un ministro que no buscaba su fama propia, ni tener la iglesia más grande, ni el mejor ministerio, ni los mejores cantores, ni los mejores músicos. Era un ministro que buscaba la comunión con el evangelio por el bien del evangelio. Y esto es lo que sucede cuando no hay comunión. Cada cual tiene sus propias agendas personales. Pero ya, dice el verso 22, ya conocéis los méritos de él. Es decir, la iglesia conocía a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. O sea, la comunión entre Pablo y Timoteo era tan fuerte como los lazos de amor de un padre y un hijo. Y Pablo, aprovechando la oportunidad, le escribe a la iglesia de Filipo y le recuerda eso. Le dice, la comunión entre Timoteo y yo somos uña y mugre, como dicen, ¿verdad? Entonces, verso 23 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, Pablo está hablando ahí de que tenía una esperanza de que, bueno, ya pronto yo voy a salir de aquí de la cárcel y voy a ir allá a ver la iglesia en Filipo y me voy a llevar a Timoteo conmigo. Entonces, verso 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ve, ahí queda explicado. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, no envío a Timoteo, sino a Epafrodito, mi hermano y colaborador, amado. Estas palabras y estos adjetivos, lo que me hablan a mí es precisamente de la comunión tan tremenda que tenía Pablo con estos hombres de Dios. Y dice ahí, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, la carta se la está enviando en las manos de este hombre que se llamó Epafrodito. Pero fíjese como Pablo le llama, le dice, ministrador de mis necesidades. Quiere decir que Epafrodito estaba íntimamente ligado al apóstol Pablo, y no solamente en su persona, sino en su ministerio. ¿Por qué? Porque en los lazos de comunión entre Pablo y Epafrodito eran tan fuertes que Pablo lo había encargado a él de velar por sus necesidades personales. Yo me imagino, ¿verdad? Hoy día Pablo sería el típico ejemplo de aquella persona que está tan ocupada y tan entregada al ministerio que necesita un Epafrodito que le diga, pastor, ya es tiempo de que usted se dé un recortito. O pastor, ya es tiempo de que usted se tome un día libre, porque él estaba, o sencillamente atender cualquier tipo de necesidad personal en la vida del apóstol Pablo. El verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito quería ir a ver la iglesia de Filipo. Y dice, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Qué sucede? Epafrodito había enfermado gravemente al punto que se iba a morir. Y cuando Pablo envía petición de oración a la iglesia de Filipo, la iglesia se aflige mucho. Esto era una iglesia bien apegada al corazón de Pablo. Entonces ahora Pablo le dice, yo como no puedo enviar a Timoteo, le envío a Epafrodito, aprovechando que él está loco de ir a verlos ustedes porque él sabe cuánto sufrieron por él. Otro ejemplo de comunión. Claro, los hermanos al enterarse de que Epafrodito había enfermado se afligieron por él. ¿Por qué? Porque si un miembro se duele, todos se duelen. Eso me habla a mí de comunión. Y el plan del apóstol Pablo consistía en enviar a Timoteo, como dije, pero tuvo que enviar a este muchacho que se llamó Epafrodito. Entonces, la frase, luego que yo vea cómo van mis asuntos, habla de que Pablo esperaba la decisión del emperador, como dije hace un momento atrás, esperando que fallara a favor de Pablo y pudiera él quedar libre para ir entonces a Filipo. Ahora, Pablo confía y confiaba en que Timoteo tendría el discernimiento y la sinceridad de darle un informe fidedigno, sin esconderle nada, acerca de la condición de la iglesia en Filipo. Aunque no fue Timoteo el que fue, Pablo le expresa en el verso 20 cuando dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, vemos ahí que la comunión de Timoteo era tan fuerte con la iglesia de Filipo que lo único que Timoteo deseaba era lo mejor para él. Pablo está diciendo, en otras palabras, nadie tiene el corazón que tengo yo por ustedes como lo tiene
este muchacho Timoteo. Y Timoteo vivió una vida entregada al ministerio, al servicio de los santos, como también lo hacía Pablo. Por eso él dice, todo el mundo busca lo suyo propio, pero este es uno de verdad. Este de verdad sabe por qué está puesto por Dios y para qué. Entonces Pablo a Timoteo le dice, pero ya conocen ustedes los méritos de él, que como a hijo, como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. O sea, Timoteo era como un hijo para el apóstol Pablo. Y Pablo identifica también a Epafrodito, no podemos dejarlo fuera de la ecuación, como hermano suyo en Cristo. Soldado de guerra, espiritual, colaborador, mensajero a la iglesia de Filipo. Ahora, se cree que Epafrodito era el pastor de la iglesia en Filipo. Escuche bien esto. Se cree que Epafrodito era el pastor de la iglesia en Filipos, lo que explica sus fuertes lazos con el apóstol Pablo. Verso 26 dice, porque él tiene el gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito se encuentra en Roma, está ya de alguna manera asistiendo a Pablo y la enferma, la iglesia se entera, la iglesia sufre por su pastor y el pastor sufre por saber que la iglesia está preocupada por él. Estamos aquí pues parafraseando para ir avanzando un poquito. Y estando en Roma, Epafrodito enfermó, como dije, gravemente, lo que entonces pues preocupó a la iglesia. Aquí viene otra preguntita. ¿Por qué es importante para el bienestar de la iglesia que los ministros cuenten con la colaboración de otros ministros y de las personas a las que ellos sirven? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pueden haber varias respuestas, pero número uno, y la más primordial debe de ser, porque para nosotros avanzar el evangelio necesitamos gente que trabaje mano a mano con nosotros. Para expandir la visión del evangelio, la de Cristo, no la de nosotros como iglesia local, la de Cristo, necesitamos gente que tengan también ese peso, esa carga por el ministerio. Entonces debemos honrar a esos ministros fieles, a gente que están ahí con nosotros. Capítulo 2, versículo 27 al 30, dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, hablando siempre de Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Quiere decir que la enfermedad que Epafrodito tuvo vino a consecuencia del ministerio. No sabemos específicamente cómo, pero vino a consecuencia del ministerio. Dice el texto, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow. El versículo 30 indica que la causa de la enfermedad de Epafrodito fue precisamente el esfuerzo y las privaciones de su ministerio en comunión con Pablo. Mire, nosotros los ministros que hemos sido llamados por Dios, agradecemos cuando somos, no me gusta usar la palabra honrado, pero cuando somos honrados o reconocidos en el contexto, no hablando públicamente, sino los hermanos, gracias pastor por su trabajo. Claro, todo eso siempre es bonito y pues gloria a Dios, gracias Señor por los hermanos que están contentos, etcétera, etcétera. Pero, aunque nosotros no recibiéramos nada de eso, porque a eso no nos llama el Señor, nosotros debemos de estar contentos con el mero hecho de haber sido escogidos por Dios, porque para nosotros, para mí, ya eso, no hay mayor sentido de honra que haber sido escogido por Dios para estar hoy al frente de esta hermosa congregación, Casa de Bendición. Entonces, en el verso 27 claramente vemos que Epafrodito sanó y Pablo atribuyó su recuperación totalmente a la gracia de Dios, porque él dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Noten que Pablo no dijo, pero yo decreté, declaré y hice y deshice. No, Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él. Sabemos que estos movimientos de fe que hablan por ahí hoy día, ¿verdad? Que
Inclusive hoy mismo escuché a uno que decía, yo no me enfermo. Y decía, pobrecito de él, porque en algún momento, tarde que temprano, o va a enfermar o sencillamente va a morir. Ahora, una vez recuperado, Epafrodito fue enviado de vuelta a los hermanos en Filipo. Verso 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle tengan gozo nuevamente y yo esté con menos tristeza. Ahora, la orden de Pablo era que lo tuvieran en gran estima a causa de su trabajo y su servicio a Cristo y a la iglesia. Verso 29, él dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. La verdad es que hoy día, escúchelo bien, amado, hoy día a nosotros los ministros nos cuesta ganarnos a veces el respeto de las personas y es muy difícil hoy día para nosotros los pastores tener comunión con los propios hermanos de la iglesia, precisamente a veces porque existe el irrespeto, existe la desconsideración o bueno, muchas diferentes causas. Somos juzgados por muchos y respaldados por muy pocos. La gente hoy día ya no confía en los pastores. Yo me crié en una época cuando yo recuerdo un pastor que vivía allí al paso de mi casa en la esquinita. Se llamaba Julito, era el pastor de la iglesia El Nazareno. Cuando yo andaba en mis andadas de muchacho, de joven, perdido en drogas, alcohol, etcétera, etcétera, yo veía a Julito y yo le identificaba que era él y en mí había un respeto hacia aquel hombre de Dios que me hacía a mí cambiar mi comportamiento y mi postura y mostrarle respeto a Julito por el mero hecho de que era un pastor. Hoy estamos viviendo unos tiempos, amados, donde la autoridad está siendo señalada y la anarquía está siendo elevada. La gente tiene problemas a veces con la autoridad y al vernos a nosotros como líderes en autoridad, sencillamente rehusan por experiencias, ya sean sociales, experiencias del pasado, y se hace muy difícil. Aquí quiero ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 al 12, perdón, 5, 2 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí habla, amado, de varias características y deberes que debemos nosotros tener, pero no es el tema. Verso 13 dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuáles son las dos cosas que dice este pasaje que debemos hacer respecto a los que son nuestros líderes? Primero que nada, el texto nos invita a reconocerles a ellos y reconocer su trabajo. Y número 2, a estimarlos. Ahora, estimar significa atribuir valor a una persona o cosa o reconocer el mérito que tal persona tiene. Cuando a veces nosotros no podemos comprender las decisiones de nuestros padres cuando éramos muchachitos y pedíamos a papá que nos diera algo, si papá no nos daba lo que nosotros queríamos, decíamos, papá es malo. Es que papi es malo. Yo llegué a pensar de muchacho, decía, mi papá no me quiere. ¿Por qué? Porque no me da lo que quiero. Y precisamente esa dinámica a veces ocurre también en nuestras iglesias. Ahora, vamos a terminar con el último punto que habla de sostener a los que están en necesidad y del agradecimiento que tenía Pablo por el apoyo financiero, material de los filipenses a su ministerio. Capítulo 4, versos 10 al 16 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¡Qué tremendo! O sea, durante los 2 años de encarcelamiento del apóstol Pablo, la iglesia de Filipo mostró su fidelidad enviándole ofrenda para que él pudiera sostenerse. Este tipo de comunión es muy parecido al que tenemos nosotros con nuestros hermanos misioneros en el campo. Esto causó en Pablo un gran gozo. El verso 10 él dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Una de las maneras más evidentes de nuestra comunión con la iglesia local es precisamente con nuestro compromiso financiero a la obra de Dios. Estos versículos nos enseñan que Pablo era un hombre que había aprendido a contentarse en toda circunstancia. Él dice: yo no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Tú puedes pasar, amado hermano, lo que tengas que pasar, pero si sabes que cuentas con la amistad y el compañerismo de tu iglesia, de tus hermanos, de tus compañeros del ministerio, eso hace que la situación sea más llevadera. Pablo confiaba en que tendría lo suficiente para toda situación gracias a la fortaleza de Dios. Por eso él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hacemos de Cristo el centro de nuestras vidas, entonces las circunstancias se convertirán en oportunidades para recibir de la abundancia de las riquezas de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a contentarnos, no a renegar contra Dios. Todas las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, de todas ellas, Filipos era la única que lo ayudaba económicamente en su ministerio. Verso 14-16 dice: sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¡Wow! Una vez más, creo que a veces pasamos por alto la importancia de ayudar a nuestros líderes, de la comunión que hace que tengamos, hace posible, amado, que nosotros podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Al mismo tiempo que expresa su gratitud a los filipenses por el apoyo económico a su ministerio, Pablo también dio testimonio de que había aprendido a contentarse en todas las circunstancias de su ministerio. El verso 13 lo que revela es que cómo era posible que Pablo tuviese tal grado de contentamiento, sencillamente porque no brotaba de él. Él dice: es en Cristo que yo puedo hacerlo, porque Él es quien me fortalece. Puedo porque Cristo está conmigo. Puedo porque Cristo me ha llamado. Puedo porque mi llamado es de parte de Dios y Él ha dicho estar conmigo en las buenas y en las malas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea su nombre. Y contentamiento, amado, no es sinónimo de conformismo. Contentamiento es sinónimo de aceptar la soberanía de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Algunos creen que si se enferman, el diablo. Si no tengo dinero en el banco, el diablo. Mire, amado, tenemos que aprender a descansar en la soberanía de la perfecta voluntad de Dios. Por último, los resultados y las bendiciones de la generosidad del pueblo de Filipo hacia su líder Pablo. Versos 17 al 20, con esto terminamos. No es que busque dádivas, dice Pablo. En otras palabras, yo no les estoy pidiendo a ustedes, sino yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis.
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La generosidad, amado, es fruto de un corazón que conoce a Dios y que entiende lo que es el evangelio de la gracia. Pablo reconoció las ayudas de los filipenses con el propósito de animarlos a seguir ayudando. Y de esa manera continuarán experimentando los beneficios que Dios derrama sobre aquellos que dan con un espíritu generoso. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo, el hecho de que ustedes den es fruto de su generosidad. El apoyo de la iglesia de Filipo a Pablo es descrito como una ofrenda, dice, aceptable ante Dios, de olor grato ante Dios. Verso 18, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, y dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Demostramos nuestra comunión con nuestro apoyo y respaldo a la obra de Dios. Pablo enfatizó que el apoyo financiero para la obra, lejos de ser algo que nos va a privar a nosotros de lo que necesitamos, más bien nos hace elegibles para recibir la provisión de Dios. La Biblia dice que el que al pobre da, Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo devolverá. Él dice, mi Dios pues les va a suplir a ustedes todo lo que les falte. En otras palabras, no tengan miedo de dar, porque cuando te falte, Dios te va a dar más. Porque la Biblia dice que Él da semilla al que siembra, pero ¿qué pasa del que no siembra? El que no siembra no cosecha. Sencillo, es un principio escritural. Y algunos pueden llegar a pensar que cuando se desprenden de algo para darlo a la obra del evangelio, están exponiéndose a tener necesidad. Nada más lejos de eso. Pablo dice, no. Es más, si tú das lo último que tienes, Dios te va a suplir. El mejor ejemplo es el de la persona de Cristo. Dios lo entregó, su único hijo. Dios no dijo, no, pero me voy a quedar sin hijos. No, lo único que él tenía, su único hijo, lo entregó. No por necesidad propia, sino por necesidad de ¿quiénes? De nosotros, amado hermano. Una necesidad ajena. Nuestra necesidad, necesitábamos ser redimidos. Cristo se dio como ofrenda por nosotros. Termino con esta pregunta. ¿Qué motivo puede llegar a tener una persona que aporta fielmente para el sostenimiento de nuestros ministros fieles al evangelio? Ya sea en un aspecto positivo o un aspecto negativo. ¿Qué motivo puede tener una persona que da? Hay quienes dan sus casas, sus carros, hay quienes dan sus riquezas a hombres que pues les piden que hagan de tal manera. Casa de bendición, nosotros no pedimos, amado, que usted no haga nada más que cumplir con sus deberes y responsabilidades como miembro del reino de Dios. Ni siquiera como miembro de casa de gente del reino de Dios. La comunión se expresa también, entre muchas maneras, a la manera que nosotros nos comprometemos con la obra del ministerio. Concluyo con las siguientes palabras. La comunión en el evangelio es tan importante como lo es la comunión con Dios. No podemos decir tener comunión con el evangelio sin primero tener comunión con Dios. Y no podemos decir tener comunión con Dios si no tenemos comunión con el evangelio y la obra de Dios. Somos todos un cuerpo y nuestra misión también es la misma. No importa si tengo o no tengo dinero. Más importante aún, podemos tener comunión los unos con los otros. Eso es verdaderamente un regalo de parte de Dios. Que nos ayude Dios. Padre, gracias. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483
7845. Bendiciones.